Pareciera que en este mundo ya no prevalece el orden y que hay muy pocas soluciones claras para los problemas. Naciones fragmentadas por facciones internas, terroristas que atacan aparentemente al azar, conflictos en el Medio Oriente, África, Asia. Día tras día parecen alterarse el equilibrio del poder. La lista de conflictos sangrientos se hace cada vez más larga. Y cuando una hoguera parece apagarse, otros conflictos toman su lugar. Y esto ha contribuido para que muchos pierdan el sentido de propósito en la vida. El trauma de una guerra, la pérdida de seres amados, una salud quebrantada, un hogar que se desmorona, hijos que se desvían, problemas financieros, etc. Parecería una pesadilla. Un día cualquiera nos despertaremos sintiendo que la vida simplemente ha perdido su sentido. Pregunto, ¿existe algún plan sólido que ofrezca seguridad y propósito en nuestras vidas? Toma tu Biblia, pues hoy haremos un recorrido por ella de tapa a tapa. Mantente en sintonía. ¿Existe algún plan sólido que ofrezca seguridad y propósito en nuestras vidas? Hoy quiero dejar contigo un cuadro que sí da sentido a nuestra vida. Es un plan gigantesco que ha cambiado mi propia existencia. Lo encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. Tomada en conjunto, nos muestra un plan en medio del caos. Entre las sombras resplandecen los propósitos divinos. Así que comencemos por el principio, por el libro de Génesis. Será un paseo rápido por las Escrituras porque cada libro, cada historia es parte de un todo significativo. Y al terminar veremos un bello cuadro general que te incluye también a ti. El Génesis comienza en un jardín que Dios planificadamente creó para Adán y Eva. La primera pareja gozaba de un ambiente perfecto y de la compañía de Dios. Pronto, sin embargo, entró el pecado y echó a perder el cuadro. Adán y Eva le creyeron al diablo cuando les dijo que Dios le había ocultado algo. Abusaron de la confianza de Dios y quebrantaron el vínculo de amistad. Y en medio de esta tragedia, sin embargo, Dios les reveló un plan. Y prometió en Génesis 3:15 que algún día un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, esto es Satanás. Y en ese mismo momento se sacrificó el primer cordero para cubrirlos de su desnudez. Así que desde el mismo principio se les presentó a la raza humana la solución divina para el problema del pecado, Cristo Jesús. Pero en la espera, el caos que produjo el pecado se multiplicó y los hombres se corrompieron. Todo parecía perdido, pero Dios tenía un plan. Un diluvio azotaría el mundo, los malvados serían destruidos, pero sobre las aguas flotaría un barco, un arca que llevaría una familia leal. Y con este fiel residuo de la humanidad, Dios construiría un nuevo mundo. Pasaron generaciones y el caos y las tinieblas del pecado amenazaban nuevamente. La idolatría se había vuelto a extender, pero Dios todavía tenía un plan. Se propuso crear un pueblo especial que lo representase. Y llamó al primero de ellos, Abraham, a salir de Mesopotamia. Dios prometió hacer de él una gran nación a pesar de que Abraham era un anciano sin hijos. Él respondió con fe. Y al creer, dice la Escritura en Génesis 15:6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí los detalles del gran plan de Dios se enfocan mejor. Abraham había aprendido a ofrecer los sacrificios que apuntaban al Mesías. Así comenzó el pacto, el compromiso por el cual Dios y el hombre vuelven a unirse. El Génesis cuenta las aventuras de los descendientes de Abraham, de los otros patriarcas. Cada uno debía explicar y transmitir el pacto crucial a la generación siguiente. Y hubo momentos tenebrosos en la narración. Por ejemplo, Jacob engañó a su padre Isaac en un lecho de muerte. Los hijos de Jacob vendieron a su propio hermano como esclavo. Pero a través de todo, el plan de Dios seguía progresando, el pacto seguía con vida. Y Abraham aprendió sobre un monte lo que significa entregar a su hijo único. José fue fiel a Dios, al Dios de sus padres, en una celda egipcia y salió de allí para ser el primer ministro de Faraón.
Pasemos ahora al Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Aquí comienza un cuadro triste. El pueblo que Dios había escogido para que lo represente ahora estaba esclavizado en Egipto. Los egipcios idólatras los explotaban cruelmente. Las cosas no parecían haber salido conforme al plan, pero en todo ello Dios tenía un propósito. Levantaría un libertador, Moisés. Y por una serie de milagros, Moisés derrotó a los dioses egipcios y humilló al faraón y condujo a su pueblo a la libertad a través del Mar Rojo. Y por medio de esta épica aventura, el Dios del cielo exaltó su nombre ante el mundo antiguo. Se convirtió en el Redentor, el Salvador. Fue también el legislador. En el desierto desde el Sinaí, Dios proclamó sus 10 mandamientos. También dirigió la construcción de un templo especial cuyos detalles apuntaban a la obra futura del Mesías. El pacto, el gran plan de salvación, se fue aclarando cada vez más. La redención de la esclavitud, la obediencia a la ley, el perdón de los pecados a través de una muerte vicaria. Los elementos iban ordenando. Y el siguiente libro es Levítico. El libro consigna los diversos sacrificios y servicios del templo destinados a mantener claro en la mente de los hebreos el plan de salvación. Levítico nos proporciona un trasfondo detallado para comprender la muerte de Cristo en la cruz. El libro de Números describe la experiencia de Israel, que bajo la dirección de Moisés cruzó el desierto. No parecían estar capacitados para cumplir su papel como representantes de Dios ante el mundo. Los israelitas no cesaban de gruñir y quejarse de todo. Se rebelaron contra el liderazgo de Moisés. Bueno, uno pensaría que Dios los abandonaría, pero siguió cuidando de sus hijos inmaduros en el desierto. Surgió agua de la roca, del cielo bajó el maná. El Dios del cielo siguió adelante con su gran plan. No se enfocó en lo que Israel era, sino en lo que podría llegar a ser. Y el quinto libro de la Biblia es Deuteronomio. Es el discurso con que Moisés se despidió del pueblo que había guiado tan fielmente. Ahí les recuerda todo lo que han aprendido del gran plan de Dios, el pacto, y los urge a serles siempre fieles. Al fin de los 40 años, Israel finalmente llega a la frontera de Canaán, la tierra prometida. Y el libro de Josué describe la lucha de Israel por poseer dicho territorio, que era el centro de la idolatría más degradante. Esa pequeña franja de terreno entre el Mediterráneo y el vasto desierto de Arabia había de ser la encrucijada del mundo, el cruce de caminos. Israel ocuparía una posición estratégica para mostrarle al mundo el gran plan de Dios. Pero todavía quedaban muchas dificultades, porque el libro de los Jueces describe cómo la idolatría de los cananeos casi ahogó la fe de Israel. El pueblo de Dios oscilaba entre la apostasía y el arrepentimiento. Parecían incapaces de ser fieles al pacto, pero el Dios del cielo permaneció fiel a su plan. Cada vez que los hebreos clamaban pidiendo socorro, Dios estaba allí. Cada vez que le envió un libertador, Barak, Débora, Gedeón, Sansón, el Todopoderoso no permitiría que su pueblo pereciera. Y después del periodo caótico de los jueces, Israel se convirtió en una monarquía. Los libros de 1 y 2 de Samuel cuentan la historia de los primeros reyes, Saúl, David. Y por medio de profetas como Samuel, Dios guiaba a su pueblo hacia su destino. ¿Y cómo necesitaban esa conducción? Saúl, alto y de buen parecer, pronto se quebrantó bajo la presión y el joven David fue ungido para tomar su lugar. Pero el rey pervirtió su poder, cometió adulterio con la bella Betsabé y mandó matar a su esposo. Aquellos fueron días tenebrosos. ¿Qué esperanza podía haber cuando el príncipe del pueblo de Dios se había rebajado tanto? Pero Dios logró hacer progresar su plan. David fue movido al arrepentimiento y de su profundo dolor y comprensión de la divina misericordia, él ahora logró componer algunos de los salmos más bellos. La verdad de Dios siguió creciendo a pesar de los fracasos humanos. El plan de Dios, su gran propósito para la humanidad se hizo más y más claro. Después del reinado de Salomón, Israel se dividió en 2 estados, Judá en el sur, Israel en el norte. Y los registros paralelos de los reyes y las crónicas cuentan la historia del reino dividido.
Por desgracia, Israel sufrió bajo una sucesión de reyes malvados. Y el pueblo cayó cada vez más en la idolatría hasta perder casi totalmente de vista su pacto con Dios. Pero el Señor no quedó sin testigos. El profeta Elías triunfó sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo. Su sucesor, Eliseo, llevó a cabo un dinámico ministerio de sanamiento y enseñanza. Dios continuó rogando a Israel a través de los profetas Amós y Oseas. Y el profeta Amós conmovió a los hebreos con su pasión por la justicia. Escucha su protesta, lo que dice en Amós 2:7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El profeta Oseas apeló a Israel con su visión del amor de Dios. Describió a Jehová como el esposo de una mujer adúltera que herido clama compasión. Dice Oseas capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Por fin, con gran dolor, Dios tuvo que dejarlos. Israel, el reino del norte, completamente corrompido, fue llevado cautivo por los crueles asirios. En el sur las cosas anduvieron un poco mejor. Aunque Judá tuvo sus reyes malvados, otros promovieron revivimiento y reforma. El rey Asa, por ejemplo, destruyó los centros de idolatría. Josafat envió maestros por todo Judá para que les enseñaran al pueblo el pacto, el gran plan. Joás reparó el templo de Dios y restauró el culto allí. Ezequías celebró la Pascua, que vinculaba a Judá con el Dios que los había redimido de la esclavitud. Y ahora tenemos profetas como Isaías, Jeremías, que apoyaron estas importantes reformas. Y Judá casi volvió plenamente al pacto. Pero al fin las fuerzas del mal dominaron sus débiles esfuerzos por ser fieles. Los ejércitos de Babilonia arrasaron Jerusalén y se llevaron a su pueblo al exilio. El gran plan de Dios ahora parecía fracasar. Parecía estar destinado a fracasar. Porque sus propios representantes eran parte del problema, parte de las tinieblas del pecado. Y al parecer la luz de Dios había desaparecido de la faz de la tierra. Pero el indomable arquitecto del gran diseño seguía activo. Entre los exiliados a Babilonia, un joven se declaró a favor del Dios del cielo. Daniel rehusó doblegarse. Su don de profecía le dio a los hebreos esperanza para el futuro. Dios no había abandonado su plan. Y pronto los planes de Dios para hacer volver a Judá se cristalizaron. Apoyado por el rey Ciro de Persia, el escriba Esdras llevó a un grupo hasta la tierra prometida. Allí comenzaron a reconstruir el templo y restauraron sus servicios. Más tarde Nehemías con otro grupo comenzó a reconstruir las murallas de Jerusalén. La cautividad de Babilonia había curado al pueblo de su idolatría. Ya no querían ser más idólatras. Ahora podían representar mejor a Dios ante el mundo. Y la luz divina brilló de nuevo. Su gran plan iba a continuar. Y en los años que siguieron, el plan parecía a veces muy distante. Judá parecía estar perdida entre las naciones. El nuevo imperio de Roma surgió para dominar al mundo. Pero los mensajes de los profetas, ahora canonizados como las Escrituras, enfocaban con claridad creciente el gran propósito divino. Isaías habla de el siervo sufriente, lo describe muy bien. Y lo dice en estos términos en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por fin llegó el siervo sufriente, el Redentor prometido. Esperado en tantos sacrificios en el templo, se hizo presente en las colinas de Galilea. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, documentan este suceso trascendental. Sus vívidas narraciones como testigos presenciales nos introducen en el Nuevo Testamento. Jesús era el corazón del gran plan. En su vida perfecta y muerte de cruz, la humanidad podría hallar salida de las tinieblas y el caos del pecado. Él era el camino de vuelta al Edén, el retorno a Dios.
En Él se unirían para siempre Dios y el pecador arrepentido. Bueno, a los evangelios les sigue el libro de los Hechos. Sus páginas nos muestran los comienzos de la iglesia, el nuevo representante de Dios en el mundo. La oposición judía y romana casi la destruyó en sus mismos comienzos, pero el gran plan de Dios no había de ser ahogado. Todo lo que hizo la persecución fue esparcir con mayor rapidez el mensaje de Jesús, hasta que todo el mundo fue conmovido. En el Nuevo Testamento hallamos después una serie de epístolas, cartas, escritas a diversas iglesias por San Pedro, San Pablo, San Juan y otros. Y estas epístolas hacen que el plan de Dios se vea claro y sea práctico. Y llegamos a comprender la belleza y el profundo significado de lo que Cristo hizo por nosotros. Y vemos cómo podemos experimentar una nueva vida en Cristo. Y la Biblia termina con el Apocalipsis. Esta fascinadora profecía nos lleva a través de los siglos hasta el cumplimiento final del plan de Dios para nosotros. Sí, predice persecución y tinieblas, pero también revela los triunfos que la iglesia experimentará. El Apocalipsis nos da confianza en que el plan de Dios continúa a pesar de la desesperación de nuestros días. Sufrimos inquisiciones y dictaduras e intentos de aplastar la verdad, pero Dios levantó sus testigos, Wycliffe, Lutero, Wesley, Spurgeon, hombres que continuaron expandiendo la luz de Dios en el mundo. Y ahora, amigo y amiga, el gran plan de Dios sigue lleno de vida. El plan de redención corre como un hilo escarlata de vida por toda la historia y nos vincula con la gracia divina obrando en el pasado y nos une con el glorioso futuro. ¿Dónde estamos hoy, tú y yo, en relación con este hilo de grano? ¿Estás experimentando el maravilloso plan divino en tu vida? ¿Eres parte de su gran diseño? ¿O parece que tu vida está perdida en un rincón sin un propósito real? En el centro de los Estados Unidos, los inviernos en el campo son duros. Las tormentas de nieve y las ventiscas hacen peligrosa una simple ida al establo. Algunos acostumbran a asirse de sogas o atárselas al salir en la oscuridad de la noche. Y al aferrarse a la soga, no se pierden en la intensa nevada y de esta manera salvan sus vidas. Amigo y amiga, hay otra cuerda a la cual debemos sujetarnos para no perecer. El hilo escarlata del amor y la gracia de Dios que atraviesa la historia y rodea nuestras vidas. Esto es el gran plan de Dios. ¿Está tu mano asida de Él con firmeza? ¿Lo puedes seguir en tiempos de oscuridad? Semana tras semana, a través de los programas de Escrito Está, irás descubriendo este plan maravilloso y verás que la vida sí tiene sentido cuando Dios la dirige. También puedes dirigirte al sitio de internet escritoestá.org y allí encontrarás una variedad de materiales que te ayudarán a conocer mejor el plan de Dios, no solamente para el presente, sino para el futuro. Hoy quizá te encuentres en el valle de la incertidumbre. Tal vez las nubes de dolor y la angustia están eclipsando tu felicidad y robándote el último rayo de esperanza. Pero recuerda que por encima de las nubes hay un sol de justicia que brilla. Y ahora, para finalizar, quiero hacerte un par de preguntas. ¿Estás triste por la pérdida de un ser querido? ¿Hay esperanza en Jesús, quien se levantó de los muertos? ¿Te han diagnosticado una enfermedad incurable? ¿O estás padeciendo de dolor por años? Hay sanidad en el médico divino. ¿Está tu hogar a punto de terminar en las rocas del desastre? Dale una oportunidad más al arquitecto del matrimonio. Busca su consejo en su manual, las Sagradas Escrituras. Si la pobreza está golpeando tu vida y estás a punto de darte por vencido, no te desanimes. Busca primero el reino de Dios y su justicia y Él se encargará de tus necesidades. Tal vez piensas que has arruinado el resto de tu vida confinado en una prisión, privado de libertad. Aún ahí está Dios, no te ha dejado. Él está a tu lado. Y si se lo permites, su plan ha de darte un nuevo comienzo en la vida. Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Si estás atado a algún vicio, hay victoria en el poderoso nombre de Jesús. He visto a miles salirse de las garras de los vicios y hoy son personas nuevas.
Si todavía tienes fresco en tu memoria el abuso del cual fuiste víctima siendo niño, Dios también tiene el remedio. A Jesús nada lo toma por sorpresa. Él hizo provisión para tus necesidades en la cruz del Calvario. Él se especializa en casos difíciles. Hay esperanza más allá de los problemas de esta vida. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Escucha esta hermosa promesa de Romanos 8:32 que nos dice así. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro Señor ha hecho lo indecible para mantener vivo su plan en la vida de sus hijos. No desprecies su misericordiosa provisión. Aférrate con firmeza del hilo escarlata de su gracia y amor, mientras escuchas este canto, y en unos momentos más quiero orar por ti. Cada día veo yo rostros tristes sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo,
Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor. Gracias por ese canto. Acompáñame en oración. Padre nuestro, así como el granjero sigue la cuerda en la cruda noche invernal, en la noche de nuestra vida ayúdanos a aferrarnos de la cuerda salvadora, ese hilo escarlata que nos guía al calor y seguridad de nuestro hogar celestial. Que nadie que escuche esta oración deje de hacer contacto con la fuente de vida, el Señor Jesucristo. En su nombre lo pedimos. Amén. Querido amigo y amiga, la nueva serie de Escrito está, Fe a toda prueba, ya está disponible. En ella nos trasladaremos al antiguo Imperio Romano, donde los primeros cristianos, rodeados por un ambiente sediento de poder, lujuria y persecución, lucharon para mantener una fe viva pagando el precio de la muerte. Y aunque carecieron de poder político o recursos económicos, alcanzaron la victoria. ¿Cómo pudieron estos mártires soportar la tortura y el dolor? ¿Cómo mantuvieron viva la llama de la fe? Y aún más importante, ¿cómo puedes tú tener esa misma fe en la hora de la prueba? Fe a toda prueba. 5 temas que desafiarán tu fe. Adquiérela hoy mismo visitando la tienda de escritoestá.org o llamando al 423-362-5834. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.